Muy buenas noches, saludar a todos los presentes, agradecer muchísimo a la doctora Alejandra Serrate por haber tenido la gentileza de invitarme a hablar en esta noche para conmemorar el 14 de febrero. Generalmente la gente piensa que el 14 de febrero es San Valentín y poco conocemos de lo nuestro. También agradecerle a Enrique Fernández García, con quien voy a compartir esta mesa para que hablemos un poco del proyecto cruceño. Yo voy a hablar sobre el proyecto de los patriotas. Ahí dice Santa Cruz de la Sierra de 1825 a 1925, sobre ese primer año de gobernación a departamento. Y bueno, supongo que si sale bien podremos continuar con el siglo XX de 1925 en adelante. Por favor. La gobernación de Santa Cruz de la Sierra fue creada en 1560 y ese periodo que conocemos como gobernación de Santa Cruz de la Sierra va a durar hasta 1810. Es importante que nosotros sepamos que la gobernación era una unidad política administrativa del Imperio Español. Por lo tanto, el marco estatal en que nos encontrábamos era el Imperio Español. Como una gobernación, tenía un gobernador que era un representante de la corona española, pero también, y que es muy importante, tenía la ciudad capital, que es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un cabildo. El cabildo representa el poder local, el poder de los ciudadanos, el poder que se elegía cada 1 de enero a los regidores, es decir, a los miembros del cabildo. Y estos cabildos podían ser abiertos como podían ser cerrados. Abiertos cuando se trataban de temas de interés general en el que la ciudadanía participaba. En el caso cruceño, el cabildo tuvo una actividad muy importante y el cabildo abierto mucho más, o sea que tenemos una memoria histórica en el ADN colectivo de nosotros los cruceños y cruceñas de esa capacidad de deliberar sobre nuestro futuro. La gobernación de Santa Cruz de la Sierra, entonces, en el marco estatal del Imperio Español, va a ser una gobernación, básicamente una gobernación de frontera. Va a proteger, si ustedes ven, el Imperio Español. Ahí dice el Imperio de Brasil, porque ya es de 1825 y ya existía Brasil como imperio, pero va a ser el límite de las dos coronas, la corona castellana o la corona española y la corona portuguesa. Por lo tanto, desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se defenderá estos territorios en los confines del imperio, ¿no? La ciudad más alejada al este en el centro del continente que defendía al imperio español. En su condición de sociedad de frontera y de una ciudad de frontera desde donde se pobló todo el territorio de la gobernación, en Santa Cruz se encontraban también milicias. Se encontraban en los gobiernos militares de Mojos, chiquitos, habían 2 fuertes importantes construidos por la corona española, el fuerte de San Carlos de Saipurú y San Miguel de Membiray, y en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra habían batallones de 450 soldados. Esto es muy importante para poder entender lo que significó Santa Cruz de la Sierra durante esos 250 años en el marco de la corona española. ¿Y por qué lo digo así? Porque en América solo hubo 8 gobernaciones, una de ellas era la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Y además es importante recordar que la ciudad capital no solamente era la sede de la gobernación, sino también la sede de un obispado, ¿no? Y por lo tanto había una catedral. Todos saben que solo hay catedrales donde hay obispado, entonces ser la sede de un obispado, ser la sede de una gobernación, le da un estatus jurídico un tanto distinto. Por favor. La gobernación de Santa Cruz de la Sierra había estructurado sus propios sistemas de comercio. Yo simplemente he puesto ahí un mapa para que ustedes vean. En 1783 el gobernador de Santa Cruz, Seoane de los Santos, realiza un viaje desde Santa Cruz de la Sierra hasta el Mato Grosso, ¿no? Hasta Vilavela do Mato Grosso, que en ese momento era la capital. Un viaje
que lo hace con los comerciantes cruceños. Ellos iban por temas de límite, pero hoy nos preciamos de tener relaciones con Mato Grosso y ya las había abierto el gobernador Seoane de los Santos en 1783. Ese es el viaje que realizaron en un mes. Van con toda, acompañado de comerciantes, de gente que estaba buscando pues hacer negocios con el Mato Grosso. Es para que más o menos podamos dimensionar lo que significaba y de la existencia de esos caminos que estaban ya de alguna manera abiertos. Entonces, sí, los cruceños comerciaban con el Brasil, comerciaban con la gobernación de Tucumán, comerciaban con las zonas altas de lo que se conoce como el Alto Perú, comerciaban por el río Mamoré y llegaban hasta el Pará en Brasil. Entonces, había un entramado comercial importante. Esto lo explico porque ahora vamos a ver sobre ese proyecto cruceño de los patriotas. Por favor, la próxima. La próxima, por favor. Este periodo del que les hablaré lo he dividido en algunos años. Los primeros años, entre 1825 y 1860, son los 35 primeros años en que se va a consolidar el departamento de Santa Cruz. Primero, entender, esa guerra de independencia que se inició un 24 de septiembre, aquí donde estamos, porque la gobernación y el cabildo funcionaban en lo que ahora es la brigada parlamentaria, que se inició ese 24 de septiembre, se formó una junta de gobierno, fue una guerra larga de 15 años de enfrentamientos, 15 años de batalla sangrienta, y que va a terminar un 14 de febrero de 1825, cuando el Colorado Mercado, el coronel José Manuel Mercado, venga desde la cordillera de los Chiriguanáes y tome la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y por lo tanto se proclame la independencia de toda la gobernación. En ese momento, Mercado, el cabildo lo va a nombrar como el nuevo gobernador en este nuevo marco estatal. Los cruceños se habían independizado de España. Sin embargo, lo que pasaba en el continente no estaba fuera de lo que pasaba en Santa Cruz. Santa Cruz no estaba tan aislada, lo que pasaba en el mundo impactaba, ¿no? En 1824, las batallas de Junín, Ayacucho, habían llevado a los ejércitos colombianos, ¿no?, a lograr la independencia de lo que hoy es Bolivia. Por lo tanto, el mariscal de Ayacucho envía al primer presidente del departamento, así se llamó, el primer presidente del departamento, que fue José Videla, una persona de Mendoza, lo que hoy es Argentina, no existía Argentina, pero lo que hoy es Argentina, y en ese decreto del un diputado por Chiquitos, que va a llegar un poco tardío, y por Cordillera, que era el territorio, no se eligió a ningún diputado. Por lo tanto, de los 5 diputados, vamos a ver cómo inicialmente solo asisten 2 y posteriormente llega el diputado de Chiquitos. Es importante saber que entre el 14 de febrero y el 6 de agosto de 1825, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra está en un estatus de absoluta libertad, digamos, ¿no? Si bien es cierto, está mandando sus diputados a esa asamblea deliberante, esa asamblea deliberante también, por exigencias de Bolívar, debía esperar lo que el Perú le dijera a las provincias de la antigua audiencia de Charcas y lo que Buenos Aires le dijera a estas provincias. Tanto el Congreso peruano como el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata les dan la libertad total a estas provincias para definir su futuro. Y es así que un 6 de agosto se van a reunir en la actual ciudad de Sucre, en ese momento Charcas, Chuquisaca o La Plata, capital de la audiencia, los diputados. Claro, si yo les digo que por Charcas habían 7, por La Paz habían 11, por Cochabamba habían 13, por Potosí habían 14, el 6 de agosto por Santa Cruz había 1 y un par de días llegó el 2 y unos días después llegó el 3, ¿no? Pero
la instrucción decía elegir a esos 5 diputados. ¿Qué es lo importante y creo que es lo fundamental de esta charla? Esos diputados, por favor, el próximo, no van a ir con su propia voluntad. Esos diputados van a recibir 21 instrucciones que le da la ilustre municipalidad de Santa Cruz de la Sierra como capital de la gobernación o provincia para esa asamblea deliberante en la que se iba a deliberar qué hacer con estas 5 provincias. Y me parece fundamental entender este documento porque en este documento, en estas 21 instrucciones, entendemos el espíritu cruceño, lo que los cruceños querían para su futuro. En términos políticos, ellos están planteando la necesidad de establecer, según dice la conveniencia, un nuevo orden con el voto libre y general. Hay una conciencia clara de la democracia, de la participación y el voto libre y general. No están hablando de un voto censatario, ¿no? Están planteando un voto general. Voy a ir una por una y después ya iré cerrando un poco. La segunda instrucción es importante porque durante los últimos años de la corona española se trasladó la capital de Santa Cruz a Cochabamba. Entonces los cruceños querían dejar clarísimo que eran una provincia independiente de la de Cochabamba y que su territorio era el territorio que comprendido por Valle Grande, Cordillera, Mojos, Chiquitos y por supuesto esta capital, ¿no? Además, por favor, están planteando, la próxima por favor, ya, están planteando la necesidad de que se definan los límites de esa provincia de Santa Cruz de la Sierra, que se separe de Cochabamba y lo que es importante, que Mojos no se una a Cochabamba. Vamos a ver que posteriormente Mojos, la provincia de Mojos cruceña, se va a convertir en el departamento del Beni. Y en lo que va a su concepción económica, ¿no? Y también de alguna manera política, están planteando que es necesario que se extingan, dice, los bárbaros planes del sistema económico y de gobierno de Mojos y Chiquitos, ¿no? Que eran 2 gobernaciones militares, ¿no? Y que tengan el mismo estatus que el resto de el Valle Grande, el Cercado y Cordillera. Y como ustedes ven, en el número 7 dice que se franquea a estos partidos el libre comercio con opción a las demás prerrogativas que deben gozar los demás pueblos libres. Se borró, señorita. Esto es muy importante porque ya nos está mostrando lo que los cruceños piensan o esperan de su futuro. Además de ello, ellos plantean en la instrucción 10ª, ¿no? Ya la pondrán, que haya comercio libre con Portugal, con Brasil, ¿no? Y que se permita el libre comercio, pero no solamente con Portugal, sino que dice la instrucción 11, siendo la circulación del comercio una de las principales bases de la opulencia y la prosperidad de las provincias, se solicitará la comunicación por tierra con el Paraguay, que confina con los partidos de Cordillera por el oriente y con el de Chiquitos, ¿no? Entonces vemos claramente la voluntad cruceña del libre comercio, la voluntad cruceña de construir comunicación con Brasil, con Paraguay y su salida por el río Paraguay. Esa idea que hoy tanto hablamos del corredor bioceánico de Puerto Bush, ¿no? Y pensamos que surgió en el siglo XXI con nosotros, ya la tenían muy claro estos cruceños de 1825. Por eso es que hablo de ese proyecto patriota. Pero no solamente estaba hablando del comercio, del libre comercio, sino también planteaban que era necesario acabar con unos impuestos que se cobraban de manera absurda. Se pedía también que se
acabe con el estanco de tabaco. En la zona de los valles se producía tabaco, entonces había la obligación durante la corona española de venderlo a la corona. Ellos están planteando liberar el comercio, liberar la producción. Y en términos sociales es muy interesante porque plantea, si se van a crear universidades, que se cree una universidad en Santa Cruz. Y evidentemente se crea en La Paz, se crea en Cochabamba, ya había una en Chuquisaca, no se crea en Santa Cruz, y está planteando también la necesidad de crear escuelas secundarias en todo el territorio. Entonces, ¿qué planteaban los patriotas? Los patriotas cruceños en 1825 tenían una visión clarísima de lo que querían de su departamento. El 6 de agosto se decide crear la República de Bolivia, ¿no? Bueno, ahí podemos ver, ¿no?, que están incluso promoviendo los descubrimientos de la minería, oro, plata, sobe, que ahora también se está desarrollando, ¿no?, que se extingan las contribuciones actuales, ¿no? Pase, por favor, pase. Y estos 21 puntos, miren ustedes lo importante de esta gente que le dice, esta puntuación es tan general como permite la urgencia, ¿no?, de la incorporación de los diputados en el Congreso, por lo cual no quedan ligados a ella únicamente, sino a promover cuanto contribuya a la felicidad, ¿no?, ese concepto tan poco usado en Bolivia, ¿no? En la Constitución norteamericana la felicidad es central, ¿no? La propiedad, la felicidad, en cuanto contribuya a la felicidad y adelantamientos de este país, con cuyo objetivo esta municipalidad les remitirá sucesivamente cuando considere necesario, y los diputados podrán también inquirir sus nociones en las materias que crean necesarias. Esto fue dado en el Cabildo el 9 de abril de 1825, y eso que tienen ahí los nombres son como está transcrito con minúscula del Rivero, así está en el documento. Ellos le están dando también plena libertad. Si las otras provincias que se van a convertir en departamento tenían instrucciones, no lo sé, no lo he estudiado, no lo puedo decir. Nunca he leído sí que otra, que La Paz o que Charcas o que Potosí o Cochabamba le hubiera dado instrucciones a sus diputados. Y esto es muy importante porque podemos ver a través de estas instrucciones cómo los cruceños comenzaron a pensarse a sí mismos. Evidentemente no todo de esto se cumplió, ¿no? La Asamblea Deliberante creó la República de Bolivia, y en la comisión permanente, por ejemplo, quedó Antonio Vicente Seoane. Esa comisión permanente va a organizar Bolivia, va a convertir las antiguas provincias en departamentos, los partidos se van a convertir ahora en las provincias, ¿no? Y ya no se van a llamar presidentes de departamentos, sino prefectos. Y el primer prefecto de Santa Cruz va a ser José Miguel de Velasco, que también fue 4 veces presidente de nuestro país. Pero en todo caso, tanto Velasco como quienes le van a seguir son hombres que están vislumbrando la modernidad, ¿no? Están vislumbrando una Santa Cruz más moderna, y están intentando construir esa modernidad a través de la construcción de caminos, a través de la Junta Departamental de Caminos, de la creación de escuelas, ¿no?, sobre todo escuelas primarias en las provincias. Por favor, el próximo. Entonces, hasta 1860 los cruceños consolidaron Santa Cruz. Si bien es cierto, van a perder la provincia de Mojos, que se va a constituir en un departamento aparte, y van a comenzar a ocupar el territorio, a seguir poblando el territorio, también van a mantener sus antiguas rutas comerciales. A partir sí de 1860 vamos a ver cómo este proyecto se va concretando. Y vamos a ver que ese proyecto tiene varias aristas, ¿no? Tiene varias aristas, y nos permite verlo a partir de la llegada de la imprenta. Cuando Tristán Roca fue prefecto de Santa Cruz, trajo la primera imprenta y se publicó el primer periódico y otros periódicos más. Entonces, a partir de esos periódicos podemos saber cómo se pensaba y qué se estaba
debatiendo en Santa Cruz. En términos de integración se comienza a hablar de esta frase, al mar por el oriente. Están planteando la necesidad de llegar, no se había perdido el litoral todavía, Bolivia tenía su salida allá por Cobija y por el litoral, pero los cruceños están planteando la necesidad de una salida por el río Paraguay. No había, por supuesto, canal de Panamá, entonces si salían por Arica o Cobija, ustedes saben, tenían que ir hasta el estrecho de Magallanes para llegar a Europa, y esta gente está planteando, no, vengan por Santa Cruz, debemos construir un ferrocarril entre Santa Cruz de la Sierra y algún punto en el río Paraguay, y desde allí salir en vapores. Y esta apertura de caminos no las va a hacer el gobierno boliviano, la van a hacer empresarios cruceños. Ahí tenemos Marceliano Montero hacia Cordillera, Tristán Roca también, que abre un par de caminos, pero fundamentalmente el prototipo, o sea, la imagen de estos hombres emprendedores va a ser Miguel y Cristian, su hijo Suárez Arana. Ellos dos van a abrir probablemente los caminos más importantes y a su costa. Eso es lo más interesante, porque el gobierno boliviano financiaba una serie de expediciones por el río Pilcomayo, le pagó incluso a Fagnivel, a varios extranjeros, ¿no? Y también a nacionales, como financiaba salidas por el río Mamoré. Sin embargo, la salida por el río Paraguay la van a hacer don Miguel Suárez Arana y su hijo Cristian Suárez Arana. Por favor, la próxima para que veamos la obra de estos titanes, por favor, la próxima. Hay un mapa, bueno, no importa. Si no está el mapa, no, déjelo, lo dejaremos ahí. Capaz está después, no lo puedo ver. Entonces, la apertura de caminos, y comentarles que Miguel Suárez Arana y su hijo Cristian crearon una sociedad de acciones, vendieron sus acciones y con sus dineros abrieron el camino entre Santa Cruz de la Sierra y la Laguna Cáceres, fundaron el Puerto Suárez, ¿no? Abrieron el camino, establecieron pascanas, ellos firmaron un contrato con el gobierno les dio por 30 años el cobro de esos impuestos. 10 años después, Miguel Suárez Arana y su hijo Cristian fundaron el Puerto Pacheco a orillas de la Bahía Negra, abrieron un camino entre Puerto Pacheco y San José, otro camino hasta Cordillera, y estos hombres lo abrieron con sus dineros. Sin embargo, en 1885, después que hicieron el trabajo, el gobierno les nacionalizó su empresa y les quitó todo lo que ellos habían construido. Por eso considero que ellos representan ese espíritu emprendedor cruceño que hace a pesar del Estado, ¿no? Contra el Estado, ¿no? Y en este caso, el Estado les confisca todas sus posesiones. Pero también los cruceños entendían que la mejor manera de salir de la pobreza y poder modernizarse era a través de las nuevas tecnologías. Y en 1875 este joven Daniel Suárez, él va a traer la primer máquina a vapor para su ingenio azucarero, ¿no? Y posteriormente Ricardo Chávez la va a traer. Daniel Suárez la trae por el río Paraguay y de ahí en carretón hasta el norte cruceño, y Ricardo Chávez lo trae por el río Mamoré. Pero ahí vemos, incluso yo les puedo contar cómo los cruceños le pedían al Estado boliviano que no les cobre impuesto por importar estas máquinas. No les pedía que les compren las máquinas, le pedía que los libere del impuesto de la importación. Pero no lo hicieron, y a pesar de ello, estos dos hombres también van a apostar por las nuevas tecnologías, la máquina a vapor. Y cuando hubo máquina a vapor se pudo moler la harina, el maíz, el arroz, tener hielo. Imagínense lo que era por primera vez tener hielo en Santa Cruz, y aquí estaba instalada, ¿no? Es también esa fábrica de hielo. Y en términos educativos, esto es muy importante porque seguimos siendo el departamento con mayor índice de alfabetismo, pero además asistencia a la escuela, y ustedes lo saben porque la gobernación maneja esos datos. Los cruceños estaban optando por la educación superior.
Si bien es cierto, en 1825 pidieron universidad, recién van a lograrla en 1880. Pero ya desde 1840 hay propuestas de ley para abrir una universidad. Incluso habían los primeros 3 años de derecho, había una universidad privada en Santa Cruz, y los que querían estudiar derecho estudiaban 3 años y de ahí se iban ya sea a Sucre o a La Paz o a Cochabamba, donde pudieran irse. Por favor, cámbielo, por favor. Ahí tenemos entonces cómo era vista Santa Cruz, ¿no? Muchos viajeros vienen y tenemos también datos para conocer Santa Cruz. Por favor, la próxima. Y ahí tenemos de Santa Cruz en 1880, simplemente para que tengan este dato. El 50% de la población cruceña sabía leer y escribir, el 50% de los varones, seré precisa. El 30% de las mujeres saben leer y escribir. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra tenía 10.000 habitantes y el departamento 95.000, claro. La minoría, digamos, vivía en la capital y casi el 90% en los alrededores, en las provincias. Pero sí teníamos escolares, estudiantes, ¿no? Niños, y esto nos da pues una pauta de la importancia de la escuela. Por favor, la próxima. Y también en términos políticos, los cruceños entendieron que la modernización no solamente era abrir caminos, no solamente traer tecnología, no solamente estar educados, sino fundamentalmente vieron que el liberalismo, que el federalismo era la opción a seguir, ¿no? Ya podemos leer en los periódicos desde 1864 los debates públicos sobre la necesidad de constituir un Estado federal, sobre la necesidad de que haya federalismo como la mejor manera de la modernización cruceña y de llevar a cabo su propio proyecto. En 1871 hay una asamblea constituyente, se debate el federalismo, por supuesto los unitaristas son mayoría, sin embargo van a haber algunos beneficios para darle mayor poder a los municipios, ¿no? Siempre el Estado central, cuando no nos puede dar a nivel departamental, quiere calmar los ánimos a nivel municipal. Y en ese periodo vamos a tener 2 levantamientos importantes que están planteando el federalismo. El primero es el de Andrés Ibáñez entre 1876 y 77 y el segundo de los Domingos de 1891. Los hombres que participaron en el levantamiento de los Domingos habían participado en el levantamiento de Ibáñez, tomaron mayores recaudos de los que había tomado Ibáñez, ¿no? Y en conclusión, ambos fueron levantamientos fallidos. Andrés Ibáñez fue fusilado por el Estado boliviano un 1 de mayo de 1877 y los Domingos no fueron fusilados, pero fueron encarcelados o debieron exiliarse. Aprovecho la oportunidad que estoy aquí, hace prácticamente, 15 años que vengo pidiendo a la Asamblea Legislativa Departamental que el 1 de mayo sea declarado el Día del Trabajo, pero no por lo que sucedió en Chicago. Sí, lo que sucedió en Chicago fue importante, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para hacer lo que nos da la gana, como decían los sindicatos en Chicago, pero también el 1 de mayo de 1877, 11 años antes, murió Andrés Ibáñez, considerado como el primer líder obrero en Bolivia. Entonces, yo considero que sí, es un feriado, pero también debemos darle un cariz departamental, ¿no? Bueno, lo vengo pidiendo, pero nunca se ha podido hacer realidad. Espero que ahora lo puedan hacer realidad, porque de verdad creo que es importante también festejar a los nuestros. ¿Me pasé? Sí. Por favor, continuemos. La próxima. Bueno, como les decía, la economía cruceña estaba con esos circuitos comerciales que les dije, vendían fundamentalmente al mercado andino azúcar, suela, cuero, ceras, ¿no? Al mercado argentino azúcar, arroz, ganado en pie, al mercado brasileño fundamentalmente ganado en pie, pero tenían problemas,
faltas de medios de comunicación y faltas de medios de transporte. Por favor, la próxima. Bueno, ahí tienen el camino. Miren ustedes los caminos que abrió Miguel Suárez Arana. Miguel Suárez Arana abrió un primer camino hacia el sur. El resto de los caminos que llegan al norte argentino los abrieron los comerciantes cruceños a su costo. Miguel Suárez Arana abrió el camino entre Santa Cruz de la Sierra y el Puerto Suárez y fundó, como pueden ver abajo, el Puerto Pacheco en la Bahía Negra y abrió el camino hacia Las Salinas para ahí después ir hasta San José y también poder llegar hasta Tamané en Cordillera. Solamente para comentarles una cosa. Cristian Suárez Arana fundaron el Puerto Pacheco en 1885, el gobierno los obligó a salir porque lo nacionalizaron, se lo dieron al cónsul de Bolivia en Argentina, en Paraguay, en Asunción, que se haga cargo. Y en 1887 los paraguayos ocuparon Puerto Pacheco ante la impasividad del Estado boliviano. Y a partir de 1888 Puerto Pacheco pasó a ser paraguayo. Por favor, ya termino, un minuto, por favor. Entonces, a partir de 1872 sí van a haber cambios importantes, porque Bolivia va a abrir su frontera, va a liberar de impuestos al azúcar peruano y sin embargo va a poner impuestos al azúcar cruceño. Entonces los cruceños teníamos que pagar impuestos para vender nuestro azúcar en el resto de Bolivia y las rutas comerciales van a tener serios problemas. Como el Estado boliviano nos podía impuestos, los cruceños se dieron o fueron lo suficientemente innovadores que en vez de producir azúcar decidieron producir alcohol. Y ustedes saben que las minas consumían mucho alcohol, ¿no? Pero de ahí vemos la capacidad de ese empresariado, ¿no? En el norte argentino van a haber problemas porque los argentinos van a ser proteccionistas con su propia industria. En el Brasil igual vamos a tener un nuevo mercado que va a ser el mercado de la goma elástica, pero de cualquier manera hasta después de la guerra del Chaco, por favor, en lo próximo Santa Cruz va a haber una crisis económica profunda. Ahí pueden ver un mapa donde sí se ve más claramente Puerto Pacheco, que después por supuesto lo perdemos. El próximo, por favor. Y finalmente, para ir ya cerrando, yo les mostré el censo de 1880. En 1900 la ciudad de Santa Cruz tenía 18.335 habitantes, el departamento tenía 171.592, el 56% de la población total era alfabeta, habían 166 extranjeros en Santa Cruz y 586 en el departamento, ¿no? Mucha gente cree que recién ahora han llegado extranjeros. Por favor. Y bueno, solamente para terminar, a partir de 1900 hay una nueva visión de la modernización y esa nueva visión va a estar vinculada a la construcción de ferrocarriles entre Santa Cruz y el río Paraguay, entre Santa Cruz y Yacuiba con la Argentina, con Brasil, entre Santa Cruz y Cochabamba. Y en términos políticos, los cruceños van a plantear la descentralización. Quien va a llevar a cabo este proceso descentralizador o de lucha por la descentralización va a ser el Partido Regionalista. El Partido Regionalista que va a estar enfrentado entre 1921 y 24 con el Estado boliviano y terminará como han terminado todas nuestras luchas, con el encarcelamiento de sus principales líderes, con el exilio de otros, ¿no? Y finalmente, pues, la guerra del Chaco le demostrará a Bolivia sus errores por la no colonización de estos territorios, por la no construcción de los ferrocarriles, ¿no? Y finalmente ese proyecto va a ir adecuándose a los tiempos. Esa es la esencia del proyecto cruceño, un proyecto que se adecúa a los tiempos, que se adecúa a las nuevas necesidades del contexto. Yo les he mostrado el de 1825, he llegado un poquito hasta el de 1900, ¿no? Fundamentalmente con el memorándum. Y poco a poco los cruceños iremos
acondicionando nuestros proyectos a nuestras necesidades. Espero haya sido útil entender cómo estos hombres el 14 de febrero proclamaron la independencia, pero sí tenían un proyecto para su territorio. Gracias.